Intuitiva por naturaleza, bella por decisión, más rápida que el microondas y con la capacidad de mantener cada cosa en orden. Hábil, inteligente y motivada. Y por si fuese poco, al mismo tiempo, delicada y sensible como nadie. Así es, la mujer de hoy, en CBC, La Voz, con Norma Pinzón. Bueno, continúo con Frank y Zaida López en este programa de La Mujer de Hoy. Bueno, decía cuando iba a identificar, Frank, en qué momento, cómo empieza Dios a mostrarles que ya no es todo en lo que tú estabas involucrado, un negocio por tantos años como era la mueblería, esta parte de la radio que también tenía sentido porque estabas ayudando a llevar la palabra a través de las comunicaciones, también ya estaba Rejoice Music que también pues complementaba un poco con la parte musical de todo este talento que ustedes tienen allí reunido. O sea, ¿cómo comienzan a cambiar los planes? ¿Cómo empiezan a sentir que ese era lo que Dios quería? Pues estábamos envueltos en los negocios, pero también, como tú dijiste, en la parte ministerial de la radio y de Rejoice y en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Y vino un cambio de corazón. De momento teníamos un corazón diferente y no nos dimos cuenta ni cómo fue el cambio. Uh-huh. No se dio cuenta. Y de momento donde uno iba, venía con una actitud de tratar de cuidar, tratar de alimentar. O sea, en mi propio negocio, los empleados que llevaban muchos años conmigo y mi familia me lo decían. Carol fue una que me lo dijo. ¿Sí? Carol fue una. Me lo decían, ya yo te veo más como pastor. Mi esposa también, ella también. El mismo cambio que Dios hizo en mí, lo hizo en ella. Uh-huh. Lo hizo en ella. Pero nosotros lo negábamos. Ya habíamos cambiado y con todo eso nosotros estábamos tercos. Nosotros no queríamos. Yo estaba emocionalmente atado al negocio porque era un negocio de familia después de tanta lucha. Y entonces todo eso uno lo tuvo que entregar y eso duele mucho. Uh-huh. A mí me dolió mucho. Y la gente nos lo empezaron, en las iglesias nos lo empezaron a profetizar. El pueblo nos empezó a decir. Y de momento tuvimos que aceptar de que Dios había cambiado el corazón. Dios lo cambió y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Otras personas lo habían dado cuenta. Uh-huh. Una de las maneras que Dios te va a confirmarnos a través del pueblo. A través del pueblo. Y entonces cuando nos dijo, wow, nos hemos cambiado, un día yo le dije a mi esposa, le dije, mira, siento que el Señor nos está llevando por esto. Ella me dijo, yo siento lo mismo. Porque ella y yo ni hablábamos de esto. Nada más lo negábamos. Decíamos todo el mundo, ni loco. Nosotros pastores, no. O sea, cada vez que les decían a ustedes, los vemos pastoreando, los dos decían, no. Los decían, la familia, los hermanos de la iglesia, gente de otros lugares, venían profetas, venían otros pastores y confirmaban. Nosotros, no, nosotros lo negamos. Hasta que un día decidimos hablar de esto. Y ella me dijo, es cierto, no podemos tapar una realidad, eso es lo que Dios nos ha formado. Y yo me acuerdo que yo le dije a ella, bueno, esa decisión, yo le dije a ella, si Dios quiere eso para mi vida, yo le digo que sí a Dios. Pero esa decisión de nosotros pastorear, la vas a tomar tú. Si tú me dices a mí... Mira el peso, mira lo que te lanzaron, Zaida. Yo le digo, si tú me dices a mí, yo le dije a ella, si tú me dices a mí delante de Dios, que tú vas a estar conmigo 100% y que tú vas a poner tu corazón en eso, yo abro la iglesia. Pero si tú no me dices a mí que sí, yo no la abro. Porque yo no la voy a abrir solo, los dos. Porque acuérdate que yo estaba envuelto en todos estos negocios, uh-huh. Ella con los 3 niños. Claro. O sea, siempre estuvimos juntos y teníamos nuestra vida de familia, pero ella tenía su mundo y yo tenía mi mundo, en el sentido de que yo estaba envuelto en todas estas cosas. En los negocios. Ella no trabajaba en eso, ella estaba con los niños, los 3 niños, son edades que necesitaban a su mamá. Claro. Exacto. Pero esto era una cuestión que teníamos que hacer juntos. Y un día ella me dijo que sí. Y yo le dije, ¿tú estás segura? Me dijo, sí, yo estoy segura. Entonces ahí tomamos la decisión. Wow. ¿Y qué era lo que tú empezabas a sentir, Zaida? Fue bien curioso porque por unos, tal vez 2 años antes de lanzarnos a pastorear, yo comencé a ver muchos cambios en mi vida.
No solamente mi relación con el Señor, porque como te dije, desde el principio yo me pegué del Señor, pero fue más bien con el pueblo. La iglesia donde nos congregábamos y aún en otros lugares, yo veía como la gente se acercaba a mí y me abrían su corazón, y yo no sabía por qué. Y yo empezaba a sentir como el Señor me empezaba a usar para dar consejo, para ayudarlos a orar y para animarlos y exhortarlos. Y muchas veces el Señor me usaba en el don de profecía y yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Y hubieron muchos cambios en mi vida. Aún me llamaban por teléfono y yo haciendo los quehaceres en mi casa y con los niños, yo pegada del teléfono y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, tú en la iglesia, por ejemplo, donde asistían, ¿no estabas involucrada en ningún ministerio? Estuve involucrada en diferentes cosas por ciertos tiempos, pero en los últimos 2 años como que el Señor más me tenía en la casa, metida con los niños, pero aún así las personas se me arrimaban, como dicen, me buscaban, y mucho para la oración y todo eso. Y lo más curioso que yo sentía en esa época era que yo no sentía carga por eso. Yo estaba en mi teléfono horas con las personas y orando y ayudando y aconsejando y haciendo los quehaceres en mi casa y con los niños. Yo no sentía carga, al revés, me sentía útil, me sentía como que ese era mi propósito. Y era como que el Señor me estaba confirmando algo. Así que cuando ya mi esposo me vino a hablar, ya yo sentía algo, que como que Dios nos estaba moviendo en esa dirección. Bueno, hoy van a cumplir ya prácticamente 5 años de estar frente a la iglesia, que se llama, ¿cómo, Frank? Se llama Iglesia Doral Jesus Worship Center, porque es una iglesia bilingüe. El 90% son hispanos, pero el 10% son americanos. Ahora, la parte de los americanos está creciendo muchísimo, y estamos en el proceso de movernos para nuestro propio templo, y allá en nuestro propio templo vamos a tener servicios en inglés y servicios en español. ¿Y en este momento cómo lo haces? ¿Bilingüe o cómo? El servicio de las 10 de la mañana, el domingo tenemos 3 servicios. El servicio de las 10 de la mañana, yo predico en español y al lado mío hay alguien traduciendo 100% al inglés, o si se predica en el inglés, hay alguien traduciendo 100% al español. Entonces, mira, este domingo pasado tuvimos algo muy bonito porque llegaron unos jóvenes afroamericanos que cantan hip hop, bien gracioso, y se convirtieron, cantan en el mundo hip hop, y se convirtieron. Entonces el Señor está añadiendo los americanos. Nosotros nos llamamos Iglesia Doral, Jesus Worship Center, pues Dios nos ha dado un corazón para los dos, para lo hispano y para lo americano. Algo que también he sabido, Frank, que ustedes han tenido en el corazón también, y por un tiempo pautaste en una estación local, no una estación cristiana, eso, sino tomaban un tiempo, rentabas un tiempo. ¿Cuánto tiempo lo hiciste y cómo fue esta experiencia? Estuvimos 1 año en la radio de Univisión, que es la 107.5, que se llama Amor. Es la radio número 1 acá en Miami, y estuvimos los domingos en la mañana, hacíamos 1 hora, y no pudimos seguirlo porque yo no alcanzo, pero ellos nos están pidiendo que vuelva, y eventualmente vamos a volver, y fue una experiencia muy, muy especial, porque es una radio totalmente para el mundo, ¿no? Totalmente secular. Romántica, de romance. Entonces, sí. Tienen que si un brujo, que si Walter Mercado, los horóscopos, que si el otro, y venía yo con la palabra. Y entonces, fue una experiencia muy bonita, recibíamos cantidad de llamadas, muchas llamadas. ¿Y cuál era el formato del programa? El formato era muy bonito, lo hacíamos con Camilo y con Fabiola, que todos conocen, y entonces ellos como entrevistándome a mí. Era como una entrevista, pero eran preguntas que me hacían y yo contestando la pregunta, pues yo enseñaba. Y lo enfocábamos en tópicos de familia, básicamente en tópicos de familia, en tópicos de situaciones que estaban pasando. Me acuerdo cuando, como un accidente aéreo muy conocido, y entonces en los tópicos que estaban pasando en ese momento, y también tópicos de familia o tópicos de respondiéndole a las personas, como lo que te habló mi esposa, que estaba en una filosofía de hombre, pues respondiéndole a través de la palabra, y muchas personas se convirtieron. Lo más lindo de todo esto, que los empleados de ahí, muchos de ellos se congregan con nosotros en la iglesia, y pude ministrarle a los ejecutivos. Mira, yo soy de la filosofía que donde uno va, uno es representante de Cristo. Y yo lo hablo bien claro. Entonces, por ejemplo, hubo una crisis y ellos me pidieron que yo fuera a la reunión, y ahí habían como
como 50 o ¿Una 60 crisis en la radio? En la radio, sí. Ellos son, es Univisión, que es una compañía inmensa, no sé cuántas radios tienen, y también la televisión. Entonces, hubo una crisis entre las cuestiones de la radio, y ellos me pidieron que yo fuera y trajera una palabra de paz. Entonces vinieron gente de que si San Antonio, que si aquí, y yo les prediqué el evangelio. Yo les dije, yo voy a orar por cada uno de ustedes y vamos a orar al único que tiene paz, que es Jesús de Nazaret, porque yo no le voy aquí a dar una motivación para engañarle a ustedes activando sus sentimientos. Jesús no es un sentimiento, Jesús es una persona, es la única que tiene paz. No habrá paz para nadie hasta que Jesús no se la entregue.